Y bueno, vamos a empezar con la parte de física de la guía del área 2. Y me dice, la tripulación del Apolo 11 tuvo que recorrer en 3 días la distancia de 3.8 por 10 a la 15 kilómetros para llegar a la Luna. ¿Cuál fue la rapidez promedio de la nave? Bueno, realmente este problema está muy sencillo porque me está pidiendo una rapidez promedio que es exactamente lo mismo a una velocidad. Entonces, ¿cómo se puede sacar esto? Recuerden, la velocidad es igual a mi distancia sobre tiempo. Y realmente este problema ya me lo está dando todo, porque me dice que la distancia es igual a 3.8 por 10 a la 15 kilómetros y el tiempo es igual a 3 días, ¿no? Entonces, pues ya este problema está prácticamente resuelto, solamente es una división bastante sencilla. Pero antes, épale mi piernita, tengo que cambiar los 3 días a horas. ¿Cuántos son 3 días en horas? Bueno, lo podemos hacer mediante factor de conversión o multiplicando fácilmente, pero vamos a hacerlo por factor de conversión por si se les olvidó cómo hacer conversiones. Bueno, entonces tenemos 3 días y como solamente es de una dimensión la unidad, vamos a abrir un solo factor de conversión. Abajo ponemos los días y arriba ponemos a lo que deseamos convertir. ¿Cuántos días? Un día, ¿cuántas horas equivalen? A 24. Esto va a ser igual a... Dado que es una multiplicación de fracciones, yo puedo cancelar este día con este día y solamente me queda 3 por 24 son 72, ¿no? Horas. Entonces, 3 días es igual a 72 horas. Así que, pues solamente voy a sustituir en la fórmula. La velocidad va a ser igual a mi distancia, que son 3.8 por 10 a la 15 sobre 72. Entonces, las unidades no son necesarias ponerlas porque se supone que ya las verificamos desde el inicio, pero bueno, si les perturba verlas sin unidades, vamos a poner aquí las unidades. Entonces, esto va a ser igual a... Bueno, yo tengo 3.8 por 10 a la 15. Muchos probablemente se preguntarán qué carajos es esto. Bueno, realmente esa es una notación científica. Y así muy rápidamente voy a decir cómo hacer la notación científica. Por ejemplo, si yo tengo 3.54, si yo lo quiero pasar a notación científica, puedo mover el punto decimal a la izquierda o hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia la derecha, tantos lugares como yo quiera, como yo desee, a mi conveniencia, Entonces, por ejemplo, yo puedo escribir esto como 354 y cada vez que muevo el punto decimal lo tengo que multiplicar por 10 y tengo que elevar ese 10 al exponente tal que sea equivalente al número de movimientos del punto decimal que yo hice. En este caso hice 2 movimientos hacia la derecha, entonces voy a poner un exponente al cuadrado, pero cuando yo muevo hacia la derecha le tengo que poner negativo. Cuando yo muevo a la derecha es negativo, cuando yo lo muevo hacia la izquierda tiene que ser positivo. Entonces, bueno, 3.54 también puede ser escrito como 3.54 por 10 a la menos 2 o también lo puedo escribir de la siguiente manera. Muevo el punto decimal esta vez para la izquierda y me quedarían .354 por 10 a la equivalente al número de movimientos que hice del punto decimal, pero como esta vez lo estoy moviendo de derecha a izquierda, va a ser positivo. Entonces, ya eso rápidamente fue notación científica. Así que voy a mover este punto decimal para que tenga una división de números enteros y que pueda ser más fácil de utilizar. Este 3.8 voy a mover el punto decimal a la derecha y serían 38 por 10 a la 15. Moví 1 a la derecha, entonces si lo muevo hacia la derecha es negativo, entonces sería menos 1 sobre 72 por kilómetros sobre hora. Entonces, esto va a ser igual a 38 por 10 a la 15 menos 1 son 14 sobre 72. Suculento. Vamos a hacer esta división bastante sencilla, bastante suculenta. Serían 38 entre 72. El 72 va afuera, el 38 va adentro. ¿Cuántas veces cabe 72 en 38? Ni una sola vez. Bajamos en 38, ponemos un cerito y un punto decimal. ¿Cuántas veces cabe 72 en 380? Yo diría que son 210, son 5, ¿no? A ver, vamos a hacer 72 por 5. 5 por 2 son 10, ahí está, ¿no? 7 por 5 son 35, son 360. Son 360, entonces son 0.5. Vamos a bajar 360. Sacamos la diferencia 0, 2, 0. Ahí está. Vamos a sacar otro punto decimal, ¿no?
Ponemos un cerito. ¿Cuántas veces cabe 72 en 200? ¿Cuántas veces cabe 72 en 200? Voy a decir que como 3. 3 por 2 son 6, 3 por 7 son 21. 210, ¡sa! Se pasa. Entonces vamos a decir que es por 2, ¿no? 2 por 2 son 4, 7 por 2 son 14, son 144, ahí está, ¿no? Entonces van a ser .52. Ahora, esto va a ser igual a .52 por 10 a la, y voy a hacer con la notación científica leyes de los exponentes. Este 72 se puede escribir como por 10 a la 0. ¿Cuánto es por 10 a la 0? Cualquier cosa a la 0 es 1. Entonces puede ser no afectado de ninguna manera. Aplico leyes de los exponentes. El exponente del numerador menos el exponente del denominador serían 14 menos 0. Y esto sería igual a .52 por 10 a la 14 menos 0 son 14. Y lo único que voy a hacer es pasar esto. Creo que está escrito como 5.2 o 52. No sé. Pero vean. Yo puedo mover esto que está aquí con el punto decimal para alterar la notación científica. Por ejemplo, si lo muevo una vez hacia la derecha, esto va a ser 5.2 por 10 a la, como lo moví a la derecha, es menos, entonces sería 14 menos 1 son 13. O también lo puedo escribir como 52 por 10 a la, moviendo 1 o 2 puntos decimales, me quedaré 52 por 10 a la 12. Entonces, no sé exactamente cuál sea el resultado de la guía, cuál tenga, pero cualquiera de los tres está bien. Y bueno, ese sería el resultado de este problema. Bueno. Antes que nada y rápidamente, recuerden que el resultado, como está escrito en kilómetros sobre hora, pues me va a dar kilómetros sobre hora. Entonces, cualquiera de estos tres resultados por kilómetros sobre hora, ¿no? Pero ahora, quiero decir algo muy importante. En la guía realmente no se encuentra 5.2, ni 52, ni .52. Están raros porque 5.3, 52, 53, perdón. 53, 5.3, cosas así, ¿no? Y bueno, yo dije, probablemente hice mala división, ¿no? Pero no. O sea, si por ejemplo saco la calculadora, que es 3.8 entre 72, vamos a ver fácilmente que sí me da .52. Entonces dije, ok, pues está mal entonces la guía, ¿no? Porque realmente da 5.2 o 52. Bueno, el resultado realmente de la guía está escrito de esta manera. 5.2 por 10 a la 13, pero no tiene 5.2, tiene 5.3. Y bueno, dices, ay, ¿cómo voy a saber cuál es el resultado correcto? Muy fácil. Por la notación científica está elevado a la 13 en este caso cuando es 5.2 por 10 a la 13 y aparte por las unidades que tiene que estar en kilómetros sobre hora. Entonces el resultado según la guía es la B, pero recuerden, la guía tiene 5.353 o algo así. Y bueno, realmente este es el resultado, incluso he sacado con calculadora, pero bueno, supongo que la guía lo redondeó. Así que tendríamos el resultado 5.2 por 10 a la 13 kilómetros sobre hora. Y bueno, vamos a resolver este problema que, como ya había mencionado, cuando un problema se repita en diferentes guías, voy a resolverlo solamente una vez. Entonces, es este problema el número 3 de la guía del área 1 de física y el problema número 2 de la guía de área 2 de física. Entonces, para poder resolver este problema necesitamos el tema de descomposición rectangular de vectores. Y para poder hacer el tema de descomposición rectangular de vectores, pues necesitamos ver cómo se descompone un vector en sus componentes rectangulares. Entonces vamos a darle un pre al tema porque a mí me gusta echarle salivita y pues no quiero hacerlo así como bruscamente porque si no van a decir, ¿qué pedo, no? Entonces, vamos a iniciar con descomponer un vector en sus componentes rectangulares. Entonces, supongamos nosotros que tenemos un vector resultante con un valor de 5 newtons y un ángulo de inclinación de 45 grados, ¿no? Esto se parece mucho a estas formas, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer es descomponer este vector en sus componentes rectangulares. ¿Por qué en sus componentes rectangulares? Porque si yo descompongo a partir de la magnitud, si nos damos cuenta, yo puedo formar un rectángulo aquí. Entonces, esta parte va a ser el componente de X, esta parte va a ser el componente de Y. Que transportando el componente de Y a esta parte, tendríamos solamente un triángulo rectángulo, ¿verdad? Esto que está aquí.
Entonces, ¿cómo puedo obtener el componente de X y cómo puedo obtener el componente de Y? Para mí sería muy fácil darles una fórmula directa, pero esta fórmula, si se las doy, no es una fórmula absoluta. Eso quiere decir que dependiendo de ciertas condiciones, la fórmula puede cambiar o variar. Entonces, por eso a mí no me gusta dar la fórmula como algo absoluto, ¿no? A mí me gusta más o menos así dar un poquitito de dónde sale, ¿no? Bueno, para poder obtener el componente de X, que es v de X, voy a necesitar de funciones trigonométricas. ¿Qué función trigonométrica o por qué funciones trigonométricas? Bueno, porque tenemos un triángulo rectángulo y un ángulo. Entonces, a partir del triángulo rectángulo y un ángulo, yo puedo utilizar una función trigonométrica que involucre este componente de X que yo deseo conocer y la magnitud, que es esto. Y si nos damos cuenta, la magnitud es la hipotenusa. Entonces, yo quiero conocer el componente de X y ya conozco la hipotenusa y el ángulo. Entonces, ¿qué función trigonométrica involucra el componente de X y la hipotenusa? Para este triángulo rectángulo y a partir de este ángulo, este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto, ¿sí o no? Entonces, ¿qué función trigonométrica involucra el cateto adyacente y la hipotenusa? Recuerden, y una vez más repito, estoy buscando el cateto adyacente y la hipotenusa porque es un lado que deseo conocer y un lado que ya conozco. Entonces, el cateto adyacente entre la hipotenusa, ¿cuál es? Pues coseno, ¿no? El coseno del ángulo va a ser igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Para este problema en específico sería el coseno del ángulo va a ser igual a cateto adyacente, pero cateto adyacente es mi componente de X entre la hipotenusa. La hipotenusa es la magnitud del vector. A veces se representa con otras letras, ¿no? Con una R o pues con una M, depende de la interpretación del libro. Ahora, esta magnitud que está dividiendo la paso multiplicando. La magnitud por el coseno del ángulo va a ser igual a mi componente de X. Por lo tanto, mi componente de X va a ser igual a la magnitud por el coseno del ángulo. Y ahí está, ya tenemos esta fórmula del componente de X. Vamos a anotarla. El componente de X va a ser igual a la magnitud por el coseno del ángulo. Una vez más les repito, yo les pude haber dado esta fórmula desde un inicio, pero no me gusta porque no es absoluta esa fórmula, va a cambiar. Entonces, ahora vamos a sacar el componente de Y. El componente de Y, ¿cómo lo puedo hacer? Una función trigonométrica que involucre el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces es la del seno, ¿verdad? El seno de teta es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Para este problema en específico sería el seno de teta es igual al cateto opuesto. El cateto opuesto es mi componente de Y entre la hipotenusa, que es mi magnitud. Despejando la magnitud, está dividiendo, pasa multiplicando. La magnitud por el seno del ángulo va a ser igual a mi componente de Y. Y mi componente de Y va a ser igual a mi magnitud por el seno del ángulo. Entonces, este es el método para sacar el componente de Y. Ahí está. Entonces, vamos a sacarlos. Y también los resultados, ¿no? Bueno, no, porque hace frío. Bueno, realmente no. Pero bueno, ahí está, ¿no? Vamos a sacar ahora sí los componentes de X y los componentes de Y, ya viendo cómo obtener las fórmulas. Entonces, el componente de X va a ser igual a la magnitud. En este caso la magnitud vale 5 por el coseno del ángulo. ¿Cuánto es el coseno del ángulo? ¿Cuánto es el ángulo? 45. Esto va a ser igual a 5 por... ¿Cuánto es el coseno de 45? No vean la tablita, no vean la tablita. No la vean. ¿Por qué no vean la tablita? Porque ahorita yo lo estoy haciendo lo más exacto posible. Entonces, si yo utilizo la tablita le corta un montón de decimales. Obviamente la tablita me da un valor aproximado y eso está muy bien. Pero usando la tablita, recuerden, recortan unos decimales. Entonces yo voy a hacerlo indicando la operación. ¿Cuánto es el coseno de 45? Es 1 sobre raíz de 2. Esto va a ser igual a una multiplicación de fracciones, 5 por 1 y 1 por raíz de 2. Sería 5 sobre raíz de 2. Ahí está. Ahora, el componente de Y. Esto va a ser igual a 5 por el seno de 45 también. Esto va a ser igual a 5 por... ¿Cuánto vale el seno de 45? También 1 sobre raíz de 2. Esto va a ser igual a 5 por 1. Son 5 sobre 1 por raíz de 2. Es raíz de 2. Rápidamente, quiero decir, a veces pueden encontrar el coseno de 45 y el seno de 45 como raíz de 2 sobre 2 y no 1 sobre raíz de 2.
pero lo encuentran así porque el resultado está racionalizado. Entonces, no importa cuál utilicen, les va a dar lo mismo. Bueno, entonces ya obtuve el componente de X y el componente de Y de este vector. Ahora, vamos a hacer el caso contrario. Vamos a hacer en el caso en el que a mí me den los componentes y yo quiera sacar el vector resultante, que es precisamente lo que nos pide este problema, ¿no? La magnitud del vector. Entonces, vamos a ver cómo se saca. Decimos nosotros que en este caso ahora tenemos el componente de Y que vale 5 sobre raíz de 2 y el componente de X que vale 5 sobre raíz de 2. Si hacemos exactamente el mismo procedimiento de formar un rectángulo, nos podemos dar cuenta que la magnitud precisamente al ser un triángulo sería la hipotenusa, ¿verdad? La hipotenusa. ¿Y cómo se saca la hipotenusa de un triángulo rectángulo? Conociendo los catetos, pues con Pitágoras. Entonces yo puedo decir que la magnitud va a ser igual a la raíz cuadrada de el componente de X al cuadrado más el componente de Y al cuadrado. Y esta fórmula que está aquí sí se puede decir que es absoluta porque esta sí la pueden utilizar sin importar la posición del ángulo. Entonces, la magnitud va a ser igual a la raíz cuadrada del componente de X al cuadrado. ¿Cuánto vale el componente de X al cuadrado? Sería 5 sobre raíz de 2 al cuadrado más 5 sobre raíz de 2 al cuadrado. El componente, bueno, la magnitud va a ser igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, son 25 sobre raíz de 2 al cuadrado. ¿Cuánto es raíz de 2 al cuadrado? Voy a hacer esta operación de manera independiente. Tengo 5 sobre raíz de 2 al cuadrado. Aplicando ley de los exponentes, en la que me dice que tengo a sobre b a la m, esto puede ser escrito como a a la m entre b a la m. Entonces reparto el exponente tanto en numerador como en denominador. Sería 5 al cuadrado sobre raíz de 2 al cuadrado. Este es igual a 5 al cuadrado, son 25 sobre la raíz con el cuadrado se mueren y nada más me queda 2. Entonces serían 25 medios, ¿verdad? Entonces esto es 25 medios más 25 medios. Agarré precisamente el de 45 porque siempre da lo mismo. Entonces eso es lo bonito, lo hice a propósito. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de... Esto es una suma de fracciones de mismo denominador, ¿sí o no? Entonces el denominador es 2. Sumamos numeradores 25 más 25. Esto me quedaría como la raíz cuadrada de 50 sobre 2. La raíz cuadrada de 50 sobre 2 es 25. 50 sobre 2 es 25. La raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Y bueno, si se dan cuenta nos dio exactamente lo mismo que esta magnitud. Y obviamente nos tenía que dar lo mismo porque obtuve los componentes rectangulares a partir de esta magnitud. Entonces, dado este pre del tema, ¿cómo podemos resolver este problema? Bueno, les voy a decir cómo resolver este problema. Tenemos que separar en todos los componentes rectangulares de estos tres vectores, sumar los componentes de X, sumar los componentes de Y al final sacar la magnitud mediante esta fórmula. Así que pues vamos a darle, ¿no? Y entonces ahora sí vamos a resolver este problema y lo primero que tenemos que hacer es descomponer los tres vectores en sus componentes rectangulares, sumarlos y sacar el vector resultante o la magnitud del vector. Entonces, primero que nada voy a empezar con este vector que está aquí. Recuerden, descomponer en sus componentes rectangulares quedaría de la siguiente manera. Entonces, este es el componente de X y este es el componente de Y. Vamos a nombrar este vector como vector 1, ¿qué les parece? ¿Sí o no? Entonces vamos a nombrarlo como vector 1. Así que vamos a poner acá arriba. Los componentes de X van a quedar como el vector 1 va a ser igual a... ¿Están de acuerdo que este vector tiene exactamente la misma forma del vector que hice en el problema anterior? Por lo tanto, su componente de X sí va a ser la magnitud por el coseno del ángulo. Entonces, esto va a ser igual a... del vector 1, vamos a ponerle aquí, vector 1, componente de X. La magnitud por el coseno del ángulo. ¿Cuánto vale la magnitud de este vector? 8 por el coseno del ángulo. ¿Cuánto vale su ángulo? 30, ¿no? Esto va a ser igual a 8 por... ¿Cuánto es el coseno de 30? Lo tenemos aquí, Punto 8. Punto 8. Esto va a ser igual a 8 por punto 8, son 6.4, ¿sí o no? Entonces, vamos a sacar el componente de X del vector número 2.
El componente de vector número 2, voy a decir que este es el vector número 2 y este es el vector número 3, ¿sí o no? Entonces, vamos a sacar el componente de x del vector número 2. Pero vean, aquí está el gran problema que yo les había mencionado. Y ustedes me tiraron de loco, ¿no? Bueno, no. Pero vean, aquí está el gran problema. Tenemos este vector, tenemos aquí un ángulo de 75 grados, ¿no? Y vamos a hacer la formación de el triángulo, ¿sí o no? Entonces, esto que podemos ver va a ser el componente de x y esto va a ser el componente de y, ¿sí o no? Entonces, tenemos la magnitud del vector que son 9 newtons. Ahí está, esa es la hipotenusa. Tenemos igual un triángulo rectángulo sin ningún problema, pero vamos a ver algo muy importante aquí. Si nosotros utilizamos este ángulo de 75 grados, a partir de este ángulo de 75 grados yo quiero conocer el valor de el componente de x de este vector en específico. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Bueno, vamos a utilizar una función trigonométrica que involucre el componente de x, que para este caso es el cateto opuesto, ¿verdad? Este es el cateto adyacente, entonces es el componente de x entre la hipotenusa. El componente de x es el cateto opuesto entre mi hipotenusa. Y si nos damos cuenta, para sacar el componente de x vamos a tener que utilizar ¿qué? Cateto opuesto entre hipotenusa es seno. El seno del ángulo va a ser igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Si despejamos o utilizándolo dentro de este problema, me quedaría como el seno de teta va a ser igual a cateto opuesto, que es el componente de x entre la hipotenusa, que es la magnitud. Despejando tendríamos que la magnitud que está dividiendo la paso multiplicando. La magnitud por el seno del ángulo va a ser igual a mi componente de x. ¿Y se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta? Aquí es diferente. ¿Por qué? En estos problemas el componente de x se hacían con el coseno del ángulo, pero aquí yo lo estoy utilizando con el seno del ángulo. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, es por eso que yo les dije que esta fórmula no era una fórmula definitiva, porque según la ubicación del ángulo, esta fórmula va a cambiar. Y ustedes me van a decir, oh, Darkseid, entonces, ¿cómo le puedo hacer para que, pues para utilizar siempre la misma? Bueno, para eso es un dato muy importante, porque si nos damos cuenta me dan 30 grados, 75 grados y 45 grados. 30, 45 y 75, pero me dan un 15 por ahí, ¿que para qué me sirve? Bueno, precisamente para lo siguiente. Sabemos nosotros que de aquí a acá son 90 grados. De aquí a acá son 90 grados, que también esto ya me forman 180 grados, todo esto. De aquí a acá también son 90 grados, que me forman 270 grados. Y de aquí a acá también son 90 grados, que ya me forman los 360 grados. Pero bueno, si nada más vemos los grados del cuadrante, son 90 grados por cada cuadrante. Y aquí yo tengo 75 grados. Por lo tanto, este ángulo que está aquí, pues solamente es la diferencia de 90 menos 75 me dan 15 grados. Y por eso es que nos da el problema el valor del ángulo de 15 grados. Porque podemos utilizarlo a partir del de 75 grados, pero me cambiaría la cosa. Y podemos utilizarlo a partir del ángulo de 15 grados. Y vamos a ver a partir del ángulo de 15 grados cómo se formarían los componentes de x y de y. Vamos a borrar todo esto. Este plumón ya se está muriendo. Tenemos el vector resultante. Ya se murió. Ya fue. Tenemos el vector resultante. Tenemos ahora, lo vamos a hacer a partir de este ángulo, que ahora son 15 grados, ¿sí o no? Este es el vector resultante, que son 9 newtons, ¿sí o no? Ahora, vamos a sacar el componente de x y el componente de y. Si nos damos cuenta, el componente de x ahora va a quedar aquí, formando el triángulo rectángulo, ¿sí o no? El componente de y va a quedar de esta manera, que también puede ser este, y este es el componente de x, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo con eso? Bueno, entonces, vamos a ver qué razón, bueno, qué función trigonométrica involucra, de nueva cuenta, la hipotenusa, el componente de x, que a partir de este ángulo, ¿qué es? El cateto adyacente, ¿sí o no? Y a partir de este ángulo, este componente de y, ¿qué es? El cateto opuesto, ¿sí o no? Entonces, ¿qué función trigonométrica me involucra el cateto adyacente y la hipotenusa? Pues el coseno del ángulo va a ser igual a, que el coseno del ángulo, ¿cuánto es? Cateto adyacente entre hipotenusa.
utilizándolo dentro de este problema, el coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente, que es el componente de x entre la hipotenusa, que es la magnitud. Despejando el componente de x, la magnitud que está dividiendo la paso multiplicando. La magnitud por el coseno del ángulo va a ser mi componente de x. Y vean, utilizando el ángulo de 15 grados, que es este que se forma aquí, que no nos da el problema como tal. O sea, lo tenemos que deducir, ¿no? No nos da el problema como tal. Pero a partir de este ángulo de 15 grados, ya puedo utilizar también la de coseno, como lo había hecho en el primero. Entonces, pues vamos a hacerlo por coseno, ¿no? Pues nada más para acomodarnos. Pero vean, muy importante, si lo hacemos con coseno tenemos que utilizar el ángulo de 15 grados. Si lo hacemos con seno tenemos que utilizar el ángulo de 75 grados. Entonces, esto sería el componente de x del vector número 2, sería la magnitud por el coseno del ángulo. Y esto va a ser igual a la magnitud de este vector, que son 9 newtons por el coseno de 15, ¿sí o no? El coseno de 15, esto va a ser igual a 9 por el coseno de 15. ¿Cuánto vale el coseno de 15? 0.9. 0.9. Esto va a ser igual a 8.1, ¿sí o no? Y bueno, vamos a sacar de una vez ya el componente de y, pues también se define como v de y va a ser igual a la magnitud por el seno del ángulo, ¿ok? Si utilizamos a partir del ángulo de 15 grados. Entonces, pues ya está hecho eso. Vamos a sacar ahora el componente de x del vector número 3. El componente de x del vector número 3, vamos a extraerlo de igual manera como lo hicimos en el problema anterior. Tenemos este vector, tenemos 10 newtons, tenemos los ángulos acá, 45 grados ahí. Y bueno, vamos a ver cuál es el componente de x. El componente de x es este, el componente de y es, bueno, tal vez me excedí un poco, el componente de x es este, el componente de y es este, que también vale esto. Entonces, vamos a ver qué función trigonométrica tengo que utilizar. De igual manera, en este caso, el componente de y es el cateto opuesto, el componente de x es el cateto adyacente. Entonces, el coseno del ángulo va a ser igual a el cateto adyacente que es el componente de x, ya sustituyéndolo entre la hipotenusa, que es la magnitud. Despejando, la magnitud que está dividiendo la paso multiplicando, la magnitud por el coseno del ángulo va a ser igual a mi componente de x, ¿sí o no? Entonces, también podemos utilizar el del coseno. Por eso precisamente les dije que la fórmula no era absoluta, porque vean, si el ángulo cambia de posición, pues entonces también el valor del componente va a cambiar de posición. Si en este caso tenemos aquí, si utilizamos el de 15, el componente de x sería coseno, el componente de y sería seno. Si utilizamos el de 75, el componente de x sería seno y el componente de y sería coseno. Entonces, como estamos utilizando los de cosenos, pues vamos a utilizar el de coseno también de este. Este, pues sí, por la ubicación del ángulo, pues sí lo podemos utilizar. Entonces, el componente del vector número 3 de x sería igual a la magnitud por el coseno del ángulo, y esto es igual a mi magnitud del vector, que son 10 newtons, por el coseno del ángulo, que el coseno del ángulo son 45. Esto va a ser igual a 10 por, ¿cuánto es el coseno de 45? 0.7, ¿no? 0.7. Esto va a ser igual a 10 por 0.7, son 7. Entonces, ya tenemos todos los componentes de x de los vectores. Pero lo que yo tengo que hacer es sumarlo. Pero vamos a ver algo pero muy importante aquí. Yo estoy sacando el componente de x de este vector. Estoy sacando el componente de x de este vector. Este vector se parte de la siguiente manera, ¿no? ¿Sí o no? Y estoy sacando el componente de x de este vector. Pero vean cómo se parte este vector. Ajá, aquí y acá. ¿Sí o no? Nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. Este vector, este componente rectangular de x del vector número 3 se está yendo para la izquierda. En física, cuando nosotros tenemos sistema de fuerzas colineales, todo lo que se va para la izquierda o para abajo es negativo. Todo lo que se va para la derecha y para arriba es positivo. Por lo tanto, el componente de x del vector número 3 va a ser negativo. Solamente el componente de x del vector número 3.
Entonces, el vector número 3, su componente va a ser menos 7. Muy importante, porque si no lo hacen, les va a salir otra cosa. Entonces, es sumamente importante que las fuerzas que se van para la izquierda y para abajo son negativas. Las que se van para la derecha y para arriba son positivas. Ahora sí, vamos a sumarlos con todo el gusto del mundo. Serían 6.4 más 8.1 menos el 7, ¿sí o no? 6.4 más 8.1 son 0.5, serían 14.5, ¿no? 14.5 menos 7 son 8.5, ¿no? No es cierto, 7.5. Serían 7.5, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo digo que sí, ¿no? Serían 14, sí, son 7.5. Entonces, ya tenemos el valor del componente de X, que es 7.5. Vamos a sacar el valor de los componentes de Y. Entonces, decimos que el componente de Y del vector número 1, vamos a ver para dónde se está yendo. El componente del vector número 1 en Y se va para arriba, ¿sí o no? Formamos un triángulo, recuerden, formamos un triángulo para ver para dónde se van. Se va para arriba. Entonces, ya sabemos que para utilizarlo, vamos a utilizar el de Y, ¿verdad? Sería la magnitud por el seno del ángulo. Esto va a ser igual a 8 por el seno del ángulo, el seno de 30. ¿Cuánto vale el seno de 30? 0.5. 8 por el seno de 30. Esto es igual a 8 por 0.5. Esto es igual a 8 por 0.5, son 4, ¿sí o no? 4 positivo. Ahora, vamos a sacar el componente del vector número 2 de Y. El componente del vector número 2 de Y, vean. Cuando se separen sus componentes rectangulares, este se va para la derecha, sí, está bien, pero este se va para abajo. Entonces va a ser negativo, ¿sí o no? Entonces decimos que es la magnitud por el seno del ángulo. Esto va a ser igual a mi magnitud, que es 9 por el seno del ángulo, que vamos a utilizar el de 15, ¿verdad? Porque estamos utilizando el de seno. Por eso estamos utilizando el de 15. 9 por el seno de 15, esto es igual a 9 por... ¿Cuánto vale el seno de 15? El seno de 15 vale 0.3. Entonces esto va a ser igual a 2.7, pero como se está yendo hacia abajo es negativo. Y por último vamos a sacar el componente de Y del vector número 3. Me dice que es la magnitud por el seno del ángulo. Esto va a ser igual a 10 por el seno de 45. Esto es igual a 10 por... ¿Cuánto es el seno de 45? 0.7. Esto va a ser igual a 10 por 0.7, son 7. Pero también se está yendo para abajo, ¿verdad? Al descomponerlo rectangularmente, se está yendo hacia abajo. Entonces también es negativo. Así que vamos a sumarlos. Sería 4 menos 2.7 menos 7. Esto es igual a ¿cuánto? Menos 2.7 menos 7 son menos 9.7. Menos 9.7 más 4 son menos 5.7. Menos 5.7. Entonces ya tenemos el componente de X y el componente de Y general, ya de todos los vectores. Solamente vamos a sacar la magnitud. La magnitud, recuerden que se sacaba de la siguiente manera. La magnitud es igual a la raíz cuadrada del componente de X al cuadrado más el componente de Y al cuadrado. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada del componente de X. ¿Cuánto es el componente de X? 7.5 al cuadrado más el componente de Y al cuadrado, que son menos 5.7 al cuadrado, ¿sí o no? Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de... ¿Cuánto es 7.5 al cuadrado? Vamos a hacer esa operación. Vamos a... Y esto ya no me sirve de nada. Ya no me sirve. Entonces vamos a hacer 7.5 por 7.5, que es 7.5 por 7.5. 5 por 5 son 25, 7 por 5 son 37, ¿sí o no? 0, 7 por 5 son 35, 7 por 7 son 52, ¿sí o no? Esto es 5, estos son 12, esto es 1, son 5, son 6, son 5, son 6, son 5, ¿sí o no? Dos puntos decimales, 56.25. Entonces tenemos 56.25 más menos 5.7 al cuadrado. ¿Cuánto es 5.7 por 5.7? Porque para empezar, menos por menos es más, ¿verdad? Entonces se hace positivo automáticamente al elevarse al cuadrado. Entonces serían 5.7 por 5.7. Esto es igual a 7 por 7 son 49. 7 por 5 son 39, ¿sí o no?
7 por 5 son 35, ¿sí o no? 5 por 5 son 28, ¿sí o no? Esto es 9, estos son 14, esto es 1, estos son 12, esto es 1, estos son 3 y 2 puntos decimales, 32.49. Más 32.49. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de, vamos a sumarlos, ¿no? 56.25 más 32.49. Entonces, sumamos 5 y 9. Bueno, 25 más 49, ¿cuántos son? 74, ¿sí o no? Punto. 56 más 32 son 88. 88.74. Y esto sería igual a la raíz cuadrada de 88.74. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 88.74? Pues quién sabe, sepa la verga. Luego la sacamos. Porque, porque la guía te expresa el resultado de esta manera. No te expresa el resultado de la raíz. Claro, la puedo sacar sin ningún problema, pero la guía no la representa así. Entonces, el resultado de este problema sería la raíz cuadrada de 88.74, que de hecho creo que es 88.7 la guía, pero bueno, vamos a sacarlo más bonito. 88.74.